Bueno, vamos a comenzar con esta explicación acerca de qué es la literatura. Esta presentación está basada en la fuente bibliográfica del libro Teoría de la Literatura de Víctor Manuel de Aguiar Silva. Bueno, como sabemos, cuando hablamos de literatura nos referimos a una polisemia, o sea, hay varios sentidos o varios significados que se le atribuyen a la palabra. Y esto se debe, y esto genera, ¿no es cierto?, una dificultad a la hora de clarificar su concepto. Justamente esta polisemia se genera por la evolución a lo largo de los años que tuvo la palabra y los hechos y diferentes tipos de sucesos que tuvieron que ver con la literatura generaron justamente la evolución y la dificultad de poder definirla y de poder decir realmente qué es literatura. Desde el latín decimos que literatura, ¿no es cierto?, es una palabra latina que deriva del latín, que se la definía como una instrucción relacionada con el arte de leer y escribir, gramática, alfabeto, erudición, o sea, sabiduría, etcétera, ¿no? Esto fue hasta el siglo XVIII. Entonces, desde el origen latino de la palabra literatura, toda introducción relacionada con saber leer y escribir, la gramática, el alfabeto, todo eso estaba relacionado con la literatura y cuando hablábamos de literatura automáticamente se relacionaba, ¿no es cierto?, esa palabra con todo este tipo de sucesos. Esto fue hasta el siglo XVIII, como les digo, y después, ahí puse la imagen de Quintiliano, porque es Quintiliano quien la definía de esa manera, ¿cierto?, que es un pedagogo de esos tiempos. Él decía que literatura derivaba era un término latino que estaba relacionado justamente con eso. Bueno, y en el tercer cuarto del siglo XVIII, literatura ya se definía como un conjunto de obras literarias de un país. Conjunto de obras literarias, ¿sí? Y todavía, llamábamos a literatura todo este tipo de libros, ¿no?, relacionados con la gramática, con el alfabeto, ¿sí? Finalizando el siglo XVIII aparece la noción de literatura como creación estética, ¿sí? Creación estética ya nos está llevando a otro plano, que es prestar atención a el uso del lenguaje, cómo se usaba el lenguaje, porque hasta el tercer cuarto del siglo XVIII era todo lo relacionado con la lengua, digamos, automáticamente se lo vinculaba con la literatura, pero no es tan así. Hoy sabemos que lengua es una cosa y literatura es otra, justamente por esta evolución que fue transitando, ¿no es cierto?, el concepto. Creación estética está relacionado con lo bello, lo lindo, el placer por ver cosas y leer cosas agradables al oído o a la vista, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque se especifica el término ciencia y así se deja incluir a la literatura en ella. Hasta eso estaba la literatura incluida dentro de lo que es la ciencia, ¿sí? Porque cuando hablamos de gramática, hablamos de lingüística, ¿no es cierto?, estamos refiriéndonos a una ciencia. Pero cuando hablamos de literatura, ya no. Literatura no es una ciencia, ¿sí? Y ahí la imagen de Sancho Panza, el Quijote, es un clásico de la literatura universal de Miguel Cervantes Saavedra, como para ilustrar y tener bien en claro, ¿no es cierto?, que la literatura ya acapara otro tipo de lector, no ese que quiere informarse precisamente, sino el que quiere dejar volar la imaginación
ir detrás de la creatividad, ¿sí? Y bueno, así literatura queda, ¿no es cierto?, definida como actividad estética y en consecuencia sus productos y obras, actividad estética, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con el lenguaje para poder embellecerlo, para poder hacerlo más agradable, para poder generar justamente esa imaginación, esa creatividad, ese gusto en los lectores? Y bueno, sus productos, sus obras, como los conocemos, novelas, poesías, cuentos, fábulas, leyendas, todo lo relacionado con la ficción, la imaginación, la creatividad, eso podría ser tranquilamente literatura. Bueno, ahora, ¿cuáles son las características del lenguaje literario? Vamos a ver entonces las características precisamente del lenguaje literario, porque el lenguaje en sí, el lenguaje como lo empleamos cotidianamente, tiene otros, o puede tener tranquilamente otros tipos de funciones. Puede ser informar, puede ser apelativa persuasiva, puede ser emotiva, pero las características del lenguaje literario, precisamente el lenguaje literario es un lenguaje poético estético, que se refiere, ¿no es cierto?, a cómo voy a utilizar el lenguaje para que sea distinto del cotidiano. Entonces, ¿cuáles son las características del lenguaje? Bueno, como sabemos entonces, y les repito, el lenguaje literario tiene función poética o estética, ¿sí?, relacionada con el crear belleza con el lenguaje. Entonces, el mensaje crea imaginariamente su propia realidad, universo de ficción que no se identifica con su propia realidad, crea su propia situación comunicativa. O sea, ustedes van a ver en cuentos, en novelas, en los textos literarios que van a leer, que cada autor genera su propio mundo y en ese mundo que genera es totalmente distinto al que nosotros conocemos cotidianamente. ¿Por qué? Porque puede inventar lugares, puede inventar personajes, pero por supuesto la literatura nunca va a estar separada de la vida real, porque seguramente en esos lugares, en esas personas van a haber cosas que identifiquen la realidad de ese escritor, porque se va a inspirar en la humanidad, se va a inspirar en el mundo real, pero lo que va a crear va a ser distinto, va a ser ficticio. Al ser producto de la imaginación, más allá de que esté inspirado en la realidad, va a ser ficción, ¿sí? Crea su propia situación comunicativa, por supuesto que sí, porque al crear situaciones de diálogo entre personajes y contextos ficticios, van a ser únicos, ¿sí? Una situación comunicativa única en el que no va a estar inmerso en el lector ni el escritor, sino únicamente los personajes que interactúan, ¿sí? Bueno, es semánticamente autónomo porque tiene poder suficiente para organizar y estructurar mundos expresivos enteros. Por eso el lenguaje literario puede ser explicado pero no verificado. Instituye una verdad propia pero siempre mantiene relación con la realidad. Eso es más o menos lo que yo le decía. Nada más que en la literatura, ¿por qué decimos que es semánticamente autónomo? Porque se atribuye significados que pueden ser que estén inspirados en la realidad. Eso se ve mucho en las poesías, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, decir, esa persona es la luz de mis ojos, eso es un significado muy subjetivo, porque para mí esa persona puede ser la luz de mis ojos, puede ser la persona a través de la cual yo veo la realidad o la vida, pero para otra persona no. Por eso es semánticamente autónomo, tiene su propio significado, genera sus propios valores dentro del lenguaje. Yo le puedo atribuir un significado a una persona o a un hecho o a mi mascota, por así decirlo, y para otra persona no va a dejar de ser esa mascota que es la luz de mis días, no va a dejar de ser un perro, por ejemplo. O sea, a eso se refiere con semánticamente autónomo. Intento explicarles de esta manera para que ustedes se vayan dando una idea.
Cuando hablamos de semánticamente autónomo, quiere decir los significados subjetivos que van a tener las palabras en la literatura, que difieren de los que encontramos en el diccionario, por ejemplo, ¿no? Bueno, otra de las características es que es connotativo. Al ser connotativo, ¿cierto? Tenemos al significado real y al objetivo se lo dota de elementos emotivos y volitivos, o sea, referidos al deseo. Este se opone al denotativo. Esta característica está muy relacionada con la anterior. Vamos a ver que las palabras en literatura, en la poesía, en los cuentos, en cualquier obra literaria, no vamos a utilizar no siempre el lenguaje denotativo, o sea, esas palabras que se encuentran en el diccionario, sino que vamos a incluir en el lenguaje emociones, sentimientos. Es plurisignificativo, esa es otra característica, tiene múltiples dimensiones semánticas, ¿sí? No solamente que es entonces connotativo, ¿sí? Que tiene significados referidos al sentimiento de cada persona, sino que puede ser plurisignificativo, puede tener varios significados. No como una palabra que, y vuelvo al ejemplo, busco en el diccionario y encuentro un solo significado. Al ser plurisignificativo, cada persona le va a atribuir un significado distinto de acuerdo a los sentimientos. Otra, no valen solo por su significado, sino por sus significantes. El uso de determinadas palabras en literatura colabora con su estética, con su sonoridad. Esto se ve en la poesía principalmente, en las canciones, o sea, en el lenguaje lírico. No solamente voy a prestar atención al significado, sino al significante, o sea, la palabra esa que me transmite, que me genera, cómo me interpela cada palabra en el lenguaje literario. Y eso colabora justamente con la estética. Vieron que por ahí uno lee una poesía y decir, qué palabras tan lindas, y claro, porque el poeta busca palabras agradables como para poder llegar al oído de otra manera del lector, ¿sí? Bueno, y para finalizar, ahí hay unas fotos de unos escritores argentinos, Borges, Bioy Casares, Sábato y Cortázar, que seguramente los vamos a trabajar. Y eso es todo.